¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de un programa en donde dirijo yo como secretaria de Cultura y Educación una entrevista a personas que son representativas del mundo de la cultura en San Pedro o bien que son sanpetrinos que trabajan para el mundo cultural o, o alguna conexión que nos parezca de gran relevancia para dar a conocer a nuestra audiencia. El día de hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Jimena Suber Casó. Miren, hice un esfuerzo de aprenderme el apellido porque como ustedes ven no es nada fácil, pero pues nos va a platicar Jimena de su pasión por la pintura y la poesía. Entonces estamos muy contentos de tenerte aquí en este programa, Jimena. Igual yo, muchas gracias, Marta. Y bueno, cuéntanos un poquito de dónde eres, cómo llegaste a San Pedro. Bueno, yo soy chilena, ¿De dónde? eh, crecí en el campo en el sur de Chile, pero luego, perdón, crecí en el campo en el sur de Chile, luego vivimos en ¿En el sur, Santiago. sur, sur? En el, en esa época era sur, sur, sur. Digo, porque como se va hasta la Patagonia, No, ¿no? no tanto. En la Ah, provincia del Maule, como se llamaban antes, ahí tenía una hacienda mi abuelo y ahí pasamos gran parte de la infancia. Y bueno, y la verdad es que crecí un poquito nómade por circunstancias familiares. En Santiago, perdón, en otras ciudades de Chile, en Inglaterra, teníamos, eh, viajábamos bastante por distintas razones, así nos tocó. Y yo siempre tuve como un amor por México, así extraño. Tú sabes que sí, ¿cómo llegó México a tu mira, vida yo chilena? creo, yo creo que tiene que ver porque en el campo chileno, en el sur, se escuchaba la música mexicana mucho. Y veían al Chavo del Ocho. No, porque en mi época no había televisión ni no había ninguna de esas cosas. Ay, bueno, bueno. Entonces, pero se escuchaba la radio. Ajá. Y esta cosa mexicana, México siempre ha sido para los latinoamericanos algo, Que Agustín Lara y claro, Pedro Infante. algo único, algo muy especial. Y cuando estábamos en la universidad, eh, mis amigas, mis mejores amigas, que son amigas hasta hoy, estudiamos arte en la Universidad Católica, vinieron a un viaje de estudios a México. Y la única que no pudo venir fui yo porque Anda. no tenía plata para el pasaje. Entonces me quedó esa cosa de venir a México como fuera. Ujú. Y después, muchos años después, en mi país hubo una dictadura, yo estuve exiliada, viví en Europa muchos años, viví en Suecia, y de ahí me vine a México. ¿Cómo fue esa conexión? ¿A través de quién o qué? De Yo Suecia tenía para acá. había muchos chilenos en México. Yo creo haber tomado unas decisiones más difíciles de mi vida. Creo ser la única latinoamericana que rechazó la nacionalidad sueca cuando le fue otorgada por venirse a México. Mira, qué honor. Fíjate, o sea, y ¿Y no te has arrepentido? no, nunca Bueno, jamás, qué nunca maravilloso. jamás, nunca. No, después, como te digo, volví a Chile muchas veces. He estado viendo, acabo de estar 4 años en Chile, o sea, Ujú. no me he olvidado de Chile para nada, es mi país. Pero sí, con los años fui tomando la decisión. Cuando tú tienes 70 años, tú piensas, bueno, ¿dónde me quiero morir? ¿Yo dónde me van a enterrar? Y soy capaz de morirme en México. Te parece raro lo que digo, pero es verdad. O sea, soy capaz de pasar el resto de mi vida en México, para lo cual tuve que saltar muchas cuentas con la nostalgia, porque tú tienes una nostalgia de tu tierra. Entonces, como te digo, este ha sido una larga historia de amor, muy larga, que se ha ido como en los buenos matrimonios, Con altos y bajas. con altos y bajos, y se ha ido consolidando. ¿Y el amor por el arte de dónde surgió? ¿Desde tu niñez en el campo o El amor fue por el arte, en mi caso, yo vengo de una familia donde no ser artista es muy raro. no ser Es artista es muy muy raro. raro? Vengo de una Wow. familia de pintores, músicos, escritores, historiadores. En mi familia no hay arquitectos ni contadores, ni hay, por vía materna hay un científico, pero en general es el arte. Entonces,
A nosotros de niños nos daban lápices para jugar, nos daban acuarelas, lo único que había en el campo eran libros. Entonces, naturaleza, libros, pintura. Mi abuela pintaba murales preciosos en las paredes. Entonces, crecimos con la pieza de los pigmentos, la pieza de los polvos de oro. Crecimos en eso. Mi mamá era pintora y escultora. Mi abuela Wow. era pintora. Entonces, era casi Fue para ti imposible. natural entonces. Totalmente natural. Yo he vivido en el arte toda mi vida. Y después eligiste la pintura. Elegí la pintura. Había optado, también estudié escultura. Siempre tuve muchas ganas de ser escultora también. En América Latina estas montañas de todos colores, hice viajes por el altiplano, esos lugares, eso te lleva a la escultura. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que te lleva a la escultura? Claro, porque tú, por ejemplo, si caminas por los cerros de Bolivia, por decirte, y ves cerros rojos, cerros amarillos, ves una naturaleza, el mismo desierto de Chile, eso te lleva a Te la... lleva, o sea, yo hubiera pensado que te lleva a quererlo pintar, no hacer escultura. No, a mí me llevó a la escultura, O sea, las tres dimensiones, así. claro, a las 3 dimensiones. Mm. Pero, como te digo, la pintura me cautivó. Yo soy una... El óleo me cautivó. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no haces litografías? ¿Por qué no haces esto grabado? No, Acuarela o algo. no, nada. O sea, el óleo es mi... ¿Produces tú tus pigmentos o no? Nunca. Mira, durante mucho, yo he pasado por muchas etapas, he enseñado también eso mucho en Monterrey, durante mucho tiempo he hecho mis propios óleos, he hecho mis propios aceites, mis propios barniz. Tengo esa cosa De los materiales, ya de- te veo, ¿verdad? Así como te gustaban los cerros, pues claro, te imaginas así todo muy táctil. claro, y esa infancia en el campo, eso de hacer las cosas por ti mismo, por todo eso he pasado y lo he enseñado, como te digo, aquí en Monterrey. He sido, en Monterrey, yo he descubierto mi pasión por la enseñanza. He enseñado arte en Monterrey durante mucho tiempo, ahora prácticamente no lo hago. Y he luchado mucho contra una cosa que yo llamo que es la pintura del atajo. La pintura del atajo. Del atajo. Y que O sea, yo tú creo que quieres dar la vuelta larga. la vuelta larga, como ha dado todo el gran arte en la historia. Y lo que pasa ¿A dónde te lleva el camino largo que el atajo no lo lleva? Eso es muy interesante. El camino largo pasa por el dibujo, no lo puede evadir. Ajá. No lo puede evadir, porque incluso un cineasta tiene que dibujar. O sea, ¿por qué razón? Porque por medio del dibujo, si yo veo y te dibujo, te miro a ti y te dibujo como quien recorre un cerro, ¿tú me entiendes? Con la mirada. Yo estoy desarrollando un pensamiento visual, que no es el pensamiento lógico, que no es el pensamiento utilitario, yo estoy pensando en ángulos, en líneas, en círculos, ¿me entiendes? Ujú. Es un pensamiento visual que solo el dibujo lo desarrolla. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú ves un Juan Soriano, por ejemplo. Ujú. Sabes inmediatamente que ese es un Juan Soriano. Sí. Por la Digo, me pincelada. imagino que, ¿qué ibas a decir? Porque me imagino que para llegar a tener tu marca, no sé, se da desde el inicio, yo no sé suficiente sobre, es decir, para cuando llegas a que tú ibas a decir, reconoces a un Juan Soriano, reconoces a un Picasso, reconoces, pero es porque esa persona ya avanzó mucho o no. No, es porque esa persona tiene un pensamiento visual propio. Ya, Tiene ya, un ya. sentido estético propio, tiene una paleta de colores. Mira, Juan Soriano tiene una paleta de colores, rosas, verdes. Tiene una forma, una manera particular de ver la forma. Eso Ujú. lo da el dibujo. Mientras que la pintura del atajo, agarra una foto, la amplía y pinta un cuadro precioso, lindo. Lo que me estás diciendo es que el camino largo tiene que llevar tu sello personal, es tu propia visión del arte, ¿verdad? O sea, del arte que estás llevando a cabo. No Claro, hay forma de nada más ser un repetidor o un copista, pues. bueno, Digo, sí, depende. sí hay forma, pero no es lo que
lo que esperaríamos, sino... Yo creo mucho en la postura de Kandinsky, que dice el arte nace de la necesidad interior. Cuando nace de la necesidad interior, no de una moda, no de una urgencia de gustarle a un público, de conseguir una exposición, nace porque en el fondo la pintura, que como tú sabes, es tan antigua, la pintura es una forma de mostrar, de expresar tu vivencia del mundo, tu vivencia de la vida. O sea, es una cosa muy seria. Yo he visto alumnos míos entrar en pánico, como si estuvieran atravesando una calle sin semáforo, por una línea, por un color. Sí, sí, sí. Dices tú porque no expresa lo que ellos querían con esa línea. No solo porque no expresas, sino que porque cuando expresas te desnudas. Ya. Y a veces lo que ves no te gusta o no le gusta. He tenido alumnos, estoy hablando de mis alumnos regiomontanos, porque es donde más tiempo he hecho clase, mis alumnos sanpetrinos, por así decir, porque mi taller estaba aquí en San Pedro, que dejan los cuadros en el taller porque no los pueden llevar a su casa, porque lo que pintan en la libertad del taller no funciona en su casa, no funciona en su mundo, y eso es parte de los conflictos del arte. Ya lo creo, ya lo creo. Estoy pensando en que decías que descubriste tu vocación pedagógica. Sí. ¿Qué te da el enseñar, a diferencia de expresarte tú nada más así como artista? Mira, me da todo, me da mucho, y te voy a decir por qué. Yo cuando empecé a hacer clases en Monterrey, empecé a hacer clases porque no tenía ni 5 pesos para comprar una estufa, ¿tú me entiendes? Entonces empecé a hacer clases por necesidad. Y luego las hice naturalmente lo mejor posible. Hacer clases te obliga a estudiar continuamente. Entonces me llené de alumnos. Tuve que rentar una casa enorme y hacer turnos porque, como yo te decía el otro día, tuve la gran suerte en Monterrey que caí en el mejor lugar siempre, En una tierra fértil. en una tierra fértil. Entonces, rápidamente se corrió la voz de que había que estudiar conmigo para aprender a pintar. Y me llené de alumnos, pero me llené de alumnos que yo te puedo decir, si tenía 50, 40 alumnos, 2 iban a ser pintores o 3. Entonces yo me di cuenta que tenía que cambiar de estrategia. ¿Y los otros qué es lo que... Los esos otros que se iban a buscaban el casar, atajo? iban a tener hijos. Eso es lo que pasaba. Entonces, hasta ahí nomás iba a llegar, ¿tú me entiendes? Sí, o sea que tú estabas Siento buscando como... decirlo, pero es así. Pero lo que estabas buscando entonces es al que tiene vocación de pintar. Al que tiene vocación. Pero entonces cambié la estrategia y decidí, porque yo no quería enseñar a pintar como si la pintura fuera una artesanía. La pintura es un arte serio, un arte profundo. Entonces empecé a hacer las siguientes cosas. Primero empecé a hacer lecturas obligadas en mi taller. Me conseguí una muy buena traducción de la Ilíada de Le Conte Lille, que es un poeta francés simbolista. Y lectura obligada, clase a clase, capítulo a capítulo, un año entero leyendo la Ilíada. De lo que salieron algunos pintores que hicieron cosas, pero el 50% se retiró, ¿me entiendes? Luego hice una biblioteca en mi taller. Eso fue avanzando. Al final me quedé con 10, 12 alumnos para el resto de mi vida, que hoy día son todos artistas, ¿me entiendes? Pero yo creo que la experiencia, no es porque lo diga yo, pero la experiencia de formación de artistas más rica que ha tenido Monterrey en este último tiempo fue ahí. ¿Y cómo se enteraban de tus clases? Bueno, se corre la voz. Yo nunca en mi vida puse un cartel, nunca hice una publicidad, nunca jamás en mi vida recibí a una persona que nadie conociera, porque cuidaba mucho mi taller. Y pasaron cosas muy bonitas. Por ejemplo, el Centro de las Artes en la época de Liceo Garza dio becas para estudiar conmigo, cuando en mi taller no se da ni un papel, ni un certificado, ¿me entiendes? Pero ¿Por qué no becados. entrar a una institución? O sea, pienso en las instituciones que hay de arte en Monterrey, en Nuevo León, pues. No pensaste en eso, en unirte a alguna Nunca, facultad o no, algo. no, porque yo soy una persona
quizás como buen artista, bastante individualista en ese sentido. O sea, no, yo hago mis propias reglas en el No término de querías pasar tiempo en la cuestión administrativa. no, eso no lo hubiera soportado jamás en la vida, nunca. Me ofrecieron un par de veces, pero no, nunca lo hubiera soportado. Estuvimos un año estudiando la crítica del juicio de Kant. Hicimos una exposición aquí, muy bonita, Mira, que se llamó Lo bello a juicio, wow, por qué el lindo, sentido. qué lindo. Entonces, fueron una experiencia muy Pero linda, profundo, ¿sí? ¿verdad? O sea, pensar que hubo sanpetrinos que leyeran la crítica del juicio. Wow, de Kant. Y a toda honra, o sea, yo tuve una experiencia excelente con los alumnos de mi taller de aquí. Casi todos eran de San Pedro, no todos. Ujú, ujú. Ahora, lo que estaba pensando ¿fue también, por ejemplo, en Suecia que te dedicabas a la pintura? Así, o sea, desde que terminaste tus estudios de arte, te dedicaste a la pintura En Suecia seguí estudiando arte, fui a una escuela de arte, estabas joven cuando tenía emigraste. 24 años, 24 años llegaste claro, a Suecia. sí, 20, a ver, 76, no, 26 años, 26. 26 años. Y me metí a una escuela de arte, estudié imprenta porque me interesaba mucho el diseño gráfico, trabajé muchos años como diseñadora gráfica, hice retratos por encargo y siempre he pintado toda mi vida. Y como nos decías, o sea, lo que yo no sé, porque no sé suficiente, es esto del dibujo. Mm, Parecería como otra cosa que la pintura. Tú nos estás diciendo es o no la introducción, es el paso sin el cual no, se absolutamente, llega a la pintura. absolutamente. Y ese dibujo, ¿todos tenemos aptitudes para dibujar o es un talento o deberíamos de tener en las escuelas más clases de dibujo? ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo pienso en mi caso, no he tenido a nadie que me ponga a dibujar nunca. Es decir, yo Mire, sé hacer palitos. yo hice una experiencia en mi tesis cuando estudié arte. Hicimos con una pintora, gran amiga mía desde mi juventud hasta hoy, una pintora chilena, tocaya mía. Hicimos una experiencia de dibujar durante un año con niños que nunca habían ido a una escuela y con niños escolarizados. Los niños de 4 años, en esa época no se iba a la escuela a los 4 años, se Correcto. empezaba a los 6, 7 años la escuela. Los niños de 4 años tenían una capacidad de conceptualizar las cosas por medio del dibujo impresionante, impresionante. Tú veías un niño de 4 años dibujaba una raya y un círculo y tú decías que eso es una culebra que se está por caer a un hoyo. O sea, tenían una mente fantástica. Los niños que ya habían ido a la escuela dibujaban una casa con 2 ventanas y una puerta, una montaña que nunca habían visto a lo El mejor, un sol. sol, ¿me entiendes? Es decir, su Qué capacidad triste, qué triste. de expresión, triste, ojalá esto lo escuche algún profesor de dibujo, porque su capacidad de expresar libremente el mundo empieza a ser reprimida en la escuela con este tipo de dibujo con regla, que te quedó muy bonito, que la casa, que la montaña. Entonces, los pobres niños no tienen ninguna capacidad de expresarse Sí, es libremente. como si nos hubieran, no sé, domesticado, ¿no? Exacto, exacto. Pero sabes que, mira, yo tengo 70 años mirando, viendo. Es imposible que no pueda dibujar. Cualquier persona, todos nosotros, desde que nacemos y abrimos los ojos, vemos. Entonces, lo único que hace, yo te digo, tuve en mi taller, no hubo pintura del atajo jamás. Había dos modelos, hombre y mujer, permanentemente, y mis alumnos dibujaban poses de 5 segundos, un minuto, fantástico, fantástico. O sea, todo el mundo puede dibujar si se quitan los bloqueos que tiene en la Wow, mente. qué linda invitación a como a liberarte, ¿verdad? Porque es como dices tú, tendríamos como que matar todo este prejuicio
claro, y de atrevernos a no ver, conformarme a lo que se espera de mí como un dibujo, ¿verdad? ¿no? Y además que tenemos una gestalt, o sea, nosotros tenemos formas en la cabeza de las que uno tiene que sacárselas para poder dibujar, porque tenemos una idea de que así es un árbol, Ajá. así es una nariz, así es una oreja, y no es así, y no es así, ¿me entiendes? A mí me fascinaba cuando mis alumnos dibujaban los dedos de los pies de los modelos. Los dedos de los pies son todos completamente distintos. Uno va para allá, otro va para allá. La forma de los pies son cosas preciosas. Sí, ¿Mm? sí, sí. O sea que hemos todo como abstraído y metido en moldes fáciles, ¿no? Sí, en atajos. O sea, conseguir Sí, me gusta resultados. mucho la idea de los atajos, de decir, lo otro es más auténtico y más real, ¿no? Es que llega a mayor profundidad. Fíjate que yo con esta cosa del museo, porque bueno, A como ver, cuéntanos de este museo. Ahora es otra faceta, bueno, y tenemos que llegar a la faceta de la poeta. Entonces, cuéntanos del museo que estás tú haciendo. bueno, fue una experiencia muy bonita porque yo empecé a rescatar artistas de distintas épocas tengo un tutorial con unas poquitas alumnas, entonces no hago clases presenciales, pero para mis alumnas, mostrarles este pintor, este pintor, este pintor. Y luego eso fue creciendo, se me fue de las manos y terminé haciendo un museo virtual. Y eso fue creciendo, 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 y hoy día es un museo que tiene arte contemporáneo, siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, manierismo, barroco, renacimiento, medioevo. Y todas las semanas incorporo artistas. Es un trabajo que a veces, como todas las cosas en la vida, digo, pero ¿por qué estar haciendo esto yo? Porque me quita un tiempo enorme, tiempo de la pintura, de mi propia pintura. Pero al mismo tiempo aprendo y sé que hay gente que está aprendiendo aquí en Monterrey eh, y algunas personas en otros países que también están. Y eso, como que el museo ha venido a reemplazar las clases que no hago, ¿me entiendes? Mm. Ahora, para ti tal vez es obvio, pero para muchas personas no tan obvio, el por qué es importante ver lo que en otras épocas vieron como, Fíjate que haciendo el museo me he dado a cuenta de ver, una cosa muy interesante, porque en arte contemporáneo tengo que descubrir cuáles son los pintores jóvenes que hoy están triunfando en Nueva York, en Japón, en Londres, en qué sé yo, y a nivel de mercados internacionales del arte están teniendo éxito. Y me he dado cuenta de dos cosas. Primero, todos esos pintores manejan el dibujo, tengan 25, 30, 40 o 60 años. Todos esos pintores conocen al dedillo la historia de la pintura. Yo me puedo dar cuenta incluso cuáles están influenciados por qué pintor de los navies del siglo XIX, cuáles han visto a los simbolistas ingleses. Se notan sus influencias. He visto fotos de sus estudios llenos de libros de arte, pero llenos de libros de arte. Y tienen una tercera característica, y que esa es un poco triste. Son casi todos pintores de acrílico, los jóvenes. Y eso es porque en las escuelas de arte de los últimos 20 años, las técnicas pictóricas han dejado de enseñarse. en- explíquenos cuál es la diferencia entre acrílico y óleo y qué nos quieres decir con eso de las técnicas han cambiado. Bueno, mira, el acrílico, que es una técnica fantástica, yo no soy antiacrílico para nada, pero no se consigue la profundidad espacial que tú puedes conseguir con el óleo. El óleo el óleo es Una pasta, ¿no? pigmentos más aceites, que va desde lo más delgado y transparente hasta la molécula más gruesa. ¿Y qué es el acrílico? El acrílico son pigmentos también, pero mezclados con un acrilato sintético que produce de alguna forma iguala los pigmentos, produce una gran intensidad de color, pero no permite hacer las veladuras, no permite lo mismo que el óleo, porque por una razón muy, muy particular, el acrílico es de secado casi instantáneo. En cambio, en el óleo tú puedes trabajar sobre húmedo, que se llama. Es decir, tienes los colores húmedos y puedes matizar de una manera muy bonita,
porque no se ha secado. El acrílico seca de inmediato. Entonces es una pintura poco No se puede atmosférica. rebajar de alguna manera, Sí se sí. puede rebajar, pero no se pueden mezclar los tonos, no se puede matizar de la misma manera que el óleo. No se Y puede. entonces tú nos decías que eso está relacionado con la forma como les enseñan hoy en día a Está pintar. relacionado con la forma como se enseña y también está relacionado con que es una técnica rápida que produce resultados rápidos. Está relacionado con el concepto del tiempo que tenemos hoy. Time is money. Entonces, se puede hacer muchos cuadros mucho más rápido en acrílico que en óleo, que es de secado lento. Mm. Bueno, y nos estabas diciendo, nada más como para enfatizar un poco más, de qué forma si uno pensaría que tienes un talento de pintor y entonces más bien no veas lo que se ha hecho en el pasado porque entonces pues vas a estar influenciado o te vas a hacer menos lo tuyo y más una especie de copia del otro. No, no, Ese es, no, eh, ahí hay una diferencia de interpretación. Mira, Picasso, nadie quería estar cerca de él, porque era un fusilador de imágenes impresionante, hasta de sus propios compañeros. Nada más que él hacía una síntesis distinta. No se trata, las máscaras africanas, el arte africano, no habría Picasso sin el arte africano. O sea, no es que tú no veas nada, es que tú puedes ver y hacer una nueva síntesis de lo que ves, y ahí está tu originalidad. ¿Y qué es lo que ayuda entonces el ver la historia del arte? Absolutamente, porque eso es lo que justamente viendo historia del arte es que tú logras hacer tu propio camino. Explora más. Yo soy una convencida, es decir, pienso en el mundo de la literatura, ¿no? Borges, por ejemplo, que decía, a ver, yo antes de ser escritor soy un gran lector, ¿no? Claro, Él devoraba todo, ¿no? claro. Pero quiero yo así como que enfatizar, ¿por qué? Porque no es evidente, o sea, muchas personas pensarían, oye, no, si tú tienes algo que decir, pues mejor no leas mucho para que sea verdaderamente tu voz. Y tú piensas, no, claro, cuando más lees, en mi mundo que es más cercano a la literatura, pues más te das cuenta lo mucho que puedes expresar de muchas maneras, es Claro, decir, te enriqueces, el ¿verdad? problema es que no es tu voz y no son tus formas, son las formas que ya tienes metidas en la cabeza, es la manera de hablar que ya tienes metida en la cabeza, o sea, no es tuya, de todas formas no es tuya. O sea, que tú dices, no eres así como que un recipiente muy único, sino No, ya tienes tú una apropiación. Ahora es que le enriquezcas esta apropiación. más bien que te deshagas de ella. Ah, que te deshagas. Claro, Está interesante. que te O sea, que deshagas de ella. explores más bien en todo. O sea, estoy pensando cómo es que tú tienes algo que decir, quieres expresarlo, descubres que es en la pintura, en cómo quieres expresarlo y luego te la pasas, como muchos pintores, yendo a los museos a ver esas obras o viendo Pero, ¿cómo, historias del cómo te arte. explicas tú que los grandes, grandes pintores no es que iban a los museos, no iban a mirar, iban a copiar cuadros, así aprendieron? Yo tengo mi explicación, pero explícanos tú. ¿Qué es lo que veían? O cómo vas, pues ahora en muchos museos, ¿verdad? Y están ahí las personas pintando. Mira, Lucian Freud decía, yo cuando me siento perdido voy al museo. O sea, porque de alguna forma, a ver, ¿cómo te lo podría explicar? Yo creo que el arte, esta es una postura personal mía, yo creo que el arte es uno solo, como creo que la poesía es una sola. Nada más que tú vas haciendo tu propia síntesis, ¿tú me entiendes? ¿Sí me ¿A qué le entiendes? quieres decir uno solo, entonces? Hay un hilo, hay una cadena. Es casi imposible encontrar un pintor que no esté afianzado en una pintura anterior. Lo que pasa es que hace una síntesis personal Ujú. nueva. Fíjate Van Gogh, por ejemplo. Van Gogh es considerado uno de los pintores, yo creo, más originales del mundo. Van Gogh no tenía ni una pretensión de originalidad, ninguna. Se pasó años copiando cuadros en los museos, años dibujando, no era un virtuoso del dibujo. Muchos de los grandes pintores fueron rechazados en las escuelas de bellas artes de Francia muchas veces por no alcanzar
los niveles de la academia, ¿tú me entiendes? Sí. Pero en ese intento, llegan a algo propio. En el intento, en el arte, hay un pintor, que se me olvidó el nombre, pero que me gusta mucho lo que dice, el arte se basa en el fracaso. La pintura se basa en el fracaso, el pintor fracasa todo el tiempo porque busca algo. Fíjate los pintores, Monet, se mueren de pulmonía. ¿Y sabes por qué? Porque a los 85 años están pintando afuera. No dejan nunca, el pintor nunca alcanza lo que busca. A diferencia de los escritores, que los escritores, sus obras maestras suelen ser bastante jóvenes. Bastante jóvenes, después como que se repiten. Tú dices, ¿qué está escribiendo Vargas Llosa ahora si ya escribió La Casa Verde? Ya se repiten un poco, ¿me entiendes? En cambio, los pintores no. Los pintores hasta el final van ciegos, no importa. Renoir se hacía amarrar el pincel con todo artrítico, así voy a estar yo también. Es una cosa que tú nunca llegas, nunca alcanzas, nunca Pero lo también logras. me imagino que hay pues no sé, valles en tu producción en el que yo pienso ahorita que te estoy oyendo en esta obra de Albert Camus que se llama, ¿cómo? No me acuerdo, ¿El artista? No me acuerdo. ¿El extranjero? No. No, es sobre un pintor. Y es toda su sensación así de que ya tiene a una persona que le vende las obras y entonces ya tiene una serie de colecciones y de pronto se siente que se está repitiendo precisamente, que ya no tiene nada nuevo que decir y entonces los críticos lo están viniendo a menos y bueno, todo se le deshace, su vida familiar, todo entra en deudas y bueno, constantemente está esperando que le llegue otra vez la inspiración y no le llega, ¿no? Me imagino que algo así es, o no. ¿Cómo lo vives tú? A lo mejor cada artista lo vivirá. Yo lo vivo por distinto. ciclos. Uno no pinta un cuadro y luego cualquier cosa, sino que uno entra en algo, como te digo, piensa visualmente. Yo pienso mucho en ángulos, en colores, en texturas, y te vas metiendo en algo hasta que lo agotas. Llega el momento en que lo agotas y algo nace, otra cosa nace, no inmediatamente, pero en mi caso ha nacido muchas veces de la poesía. Cuéntanos de la poesía. ¿Cuál es la relación entre la pintura para ti y la poesía? Muy O sea, cercana. así como dices tú que lees historia del arte, hay otros artes que también inspirarán. Totalmente, para mí es muy cercana. Yo he hecho exposiciones de la mano de un poeta, son poetas que ya están muertos, pero he hecho... perdón. La falta de costumbre. He hecho exposiciones, ahora ya no, ahora mi última exposición creo que ¿Pero es qué querías decir de la mano de un poeta? O sea, por ejemplo, hicimos con mi hermano un viaje a La Habana, me fascinó La Habana, hice una exposición aquí en el Centro de las Artes que se llamó La Habana, la Rosa y la Piedra, de la mano de José Lezama Lima. mira, Entonces, wow. y José Lezama Lima tiene también esa obsesión con la rosa, con la piedra, con el agua, con el mar, con esta cosa de malecón, esta lucha eterna entre la piedra y el mar, ¿me entiendes? Entonces yo en base a eso hice toda una exposición. Y ahora estás con telas. Ahora estoy con telas, las telas me atraen mucho, me permiten expresarme. A mí me gusta mucho la sensualidad de las telas, la maleabilidad de las telas. Yo creo que sería muy difícil para mí pintar piedras, por ejemplo. Me gusta que las cosas se muevan, que las cosas se combinen, que con distintas cosas se arme una cosa. Todo eso es pensamiento visual, ¿me entiendes? ¿Y cómo le haces o sea, lo que estoy pensando es que tú tuviste, entonces, como decías que tenías necesidad económica, empezaste a dar clases. Y en paralelo vendías tus obras, ¿o Sí, cómo las? O sí. sea, siempre has estado pintando. Siempre he estado pintando y siempre he estado haciendo exposiciones. Hice otra exposición de la mano de Mallarmé que se llamó Libación. Cuéntanos de este Mallarmé que te tiene apasionada aquí. Mallarmé, ya me he despedido de la serie.
Malarmé, te digo que es una cosa que empezó, como te conté el otro día en mi casa, porque leyéndolo encontré que sus traducciones eran muy malas, la forma en que estaba traducido. Entonces lo empecé a traducir para mí, me encantó Malarmé. A mí me gusta mucho el siglo XIX francés y me gusta el simbolismo, me encanta el simbolismo, me va bien, ¿me entiendes? Me va bien, porque yo pienso que todas las cosas significan, todas las cosas. Todas significan algo, todas hablan, todas nos dicen cosas. Entonces me vino bien eso y Malarmé en especial me cautivó. Es uno de esos poemas que tú puedes leer un poema y no tener idea de qué está hablando y te puede cautivar. O sea, y ahí tú te das cuenta que para Malarmé el sonido, la música, la relación de una palabra con otra. Malarmé decía, para hacer un poema lujoso no hay que hablar de joyas, hay que hacer que las palabras brillen unas junto a otras como pedrerías, que eso es muy bonito. Qué lindo. Sí. Es muy bonito. Entonces yo me enamoré de esa poesía y estuve 10 años traduciéndola. Así como ahora hago el museo, esos 10 años fueron malarmeanos. Ya veo que, me imagino que llevas una vida muy de introspección, de mucho estar en casa, ¿o Sí, no? totalmente, totalmente. Ni me he dado cuenta de la pandemia. Pero, Para ti ha sido normal, así una ermitaña que... claro, me ha librado de cosas que aborrecía, como ir al supermercado. Entonces, bueno, todos nos hemos vuelto una especie de reclusos como Sí, tú yo creo que ha vivías. tenido cosas buenas, sinceramente. Yo creo Esto que es estar algo consigo mismo. interesante para las personas que se sienten, pues, muy abrumados con esta pandemia. Qué interesante que otras personas como tú tienen tal vida interior que con libros y, no sé, una forma de expresarte como es la pintura, con eso puedes sobrevivir, no necesitas más. Yo no tengo tiempo, o sea, a mí me faltan horas en el día todos los días, todos los días. Es una cosa desesperante porque no te alcanza el día para lo que quieres hacer, porque también, no sé si te conté, pero estoy estudiando turco. Entonces, eso es, no, es que son cosas, fíjate que hay una cosa, el arte te enseña algo muy bonito y es que no todo tiene que ser útil. No todo tiene que servir para algo. Hay que hacer cosas que no sirvan para nada y eso Qué es muy bueno para maravilla, el ¿verdad? espíritu. Sí, eso es lo que en inglés a lo mejor le llaman idleness y en español le dicen ocio, pero Sí, que es lo contrario a estar produciendo, sí, ¿verdad? Es una sensación en la que tú estás en el mundo como en modo contemplativo, en modo esto es porque me gusta y le estoy sacando algo para mí, no para para ti. nadie. Claro, claro. No ninguna utilidad, no ningún Sí. resultado. Luego resulta que es útil, pero como por añadidura, ¿verdad? Claro, Que eso es muy interesante porque tú dirías, bueno, si puedo tener un atajo, como tú le decías, ¿para qué hago el camino largo? Pues porque sí se nota, porque el camino largo te va a dar retribuciones, incluso económicas, que el atajo no siempre. absolutamente, absolutamente. Eh, Ojalá, es una lástima que muchas veces, bueno, yo vivo en un mundo de gente que yo no convivo nunca con gente que no le interesa la cultura. O sea, casi no conozco, pero sé que hay mucha gente. Sé que Yo hay te mucha voy a gente. presentar a una que otra. No, sí sé que Acá hay mucha nosotros, gente. es decir, que es muy interesante el que hay muchas personas que no ven justamente para qué el arte, ¿no? Uh, Y es una mala pregunta. Fíjate que no, ¿Para qué? es el arte, es la cultura, es la poesía, es la música. ¿Sabes lo que pasa? Todas esas cosas te conectan con la humanidad, te conectan con la historia del hombre, los idiomas también. Todas esas cosas te conectan con las culturas. Entonces, tú no estás nunca solo. Yo hubo una época en mi vida que sentía que Ana Karenina era mi amiga, realmente, mi amiga, ¿me entiendes? O sea, tú te puedes conectar
con otros mundos, con otras épocas, con otras culturas. Y yo he pensado, yo creo que nosotros vivimos una sociedad del miedo. Yo creo que aquí hay miedo, pero un miedo irracional. Miedo ¿A qué? al... Es que me lo he topado como maestra muchos años, crisis de angustia y de miedo a nada, porque tú me dices, ¿a qué? Te estoy hablando de personas que tienen seguridad económica, bonita familia, lindos hijos, buenos padres, o sea, Pues a lo mejor en lugar de decir miedo, a lo mejor lo que tú experimentas, se me ocurre ahorita con tu idea esta de citar a alguien que dice, voy al museo porque me siento solo, a lo mejor lo que tú ves aquí es soledad, gente que no se ha sentido, como tú dices, en un uno con el arte. Y entonces lo que sienten es miedo a la soledad, a lo mejor. eh, ¿Cómo lo ves? yo creo que, mira, quizás sea un poco más complejo porque ¿Por qué llamarle miedo? A ver, bueno, yo creo que los seres humanos tenemos bastantes razones para tener miedo. O sea, somos una especie que podemos tener todas las garantías del mundo, pero no tenemos nada garantizado nunca. Tengo que mirar para allá. no, No. estoy viendo que se nos está acabando el tiempo. Uy, eh, Pero nada más termina la idea. voy a terminar la idea en el sentido de que cuando tú te conectas con otras culturas, con otros tiempos, con otras historias, con otras vidas, a través de la literatura, de la poesía, con otras sensibilidades, te das cuenta que no estás solo Totalmente. en la vida, en el planeta, en la existencia, porque es un miedo a la existencia, es un miedo existencialista. Entonces, la cultura te protege enormemente de ese miedo, porque te sientes que formas parte de una humanidad. Me parece lindísimo y te pone en perspectiva, ¿verdad? Tu pequeña vida individual es una nada Absolutamente. cuando estás participando de algo Te ponen enorme. en Que creo conexión. yo que la arquitectura a lo mejor muy fácil te hace sentir eso. Yo pienso que no sé, Imagine. frente a un edificio muy antiguo, pues te recuerda eso, el paso de las generaciones. Sí, hay una película, ¿puedo recomendar una ¿Cómo película? no? Bueno, una película de Netflix que se llama Mujine, El Milagro. El Milagro. Es una película turca sobre un profesor que lo manda el gobierno a hacer clases a una montaña, a un pueblo en una montaña donde nadie sabe leer y donde nunca había una escuela y donde no hay edificio para escuela. Bueno, esa película la recomiendo Pues ya muchísimo. está, es una linda recomendación. ¿Y eso fue lo que te llevó a aprender turco? No, lo que pasa es que como estoy estudiando turco, veo Te la solo películas recomendaron. turcas. Buenísimo. Bueno, pues Jimena, qué gusto, qué placer estar contigo y probar un poquito de tu sensibilidad y de cómo, eh, pues, tú ya has filtrado tantísimas cosas de todo el mundo pues, que has tocado, conocido. ¿Y cómo podrían la gente tener acceso al museo, por ejemplo, a este museo virtual que estás construyendo? ¿De alguna forma? O ver tu obra? ¿Hay algún lugar en donde puedan ver tu obra ya? En este Pues momento no hay ningún lugar porque estoy... pronto en el Auditorio San Pedro tendremos uno de sus cuadros que nos han prestado. Sí, Estamos ahorita sí, viendo la posibilidad de tenerlo allí pronto, pronto. qué bueno, sí. Em, ¿Y el museo? ¿Cómo podrían acceder? Y el museo se llama Museo Todos los Tiempos y ahí tiene un correo que es Museo Todos los Tiempos. Ay, no me lo sé, no puedo. Bueno, pues si Ah, les interesa, nos contactan y les haremos ok, saber los detalles. ok, Pero muy Jimena, bien. qué gusto, qué placer estar contigo y Sí. compartir pues este espacio. Ojalá y que nuestra audiencia se haya enamorado pues de muchas cosas, de tocar, de sentir, de ver las dimensiones del óleo, de llegar a la poesía, de leer literatura y de ver una película. Ah, Bueno, pues nos has llevado muy por bien. muchos Gracias, caminos. muy, muy Gracias por estar bonita la aquí. entrevista. Nos vemos. Gracias.